Titanes. Gracias por continuar en MBS Negocios y bueno, pues tenemos efectivamente el movimiento de una titán, una mujer que ha hecho cosas espectaculares que no se imaginan y que me da muchísimo gusto recibir aquí en MBS Negocios. Ella es Juana Ramírez y es la CEO de Soin, Grupo Soin. Qué placer tenerte acá. Ay, siempre un placer platicar contigo y felicidades por el espacio, Arlene. Creo que hacía falta y felicidades a MBS este espacio para platicar de los negocios desde otra perspectiva con alguien que lleva mucho tiempo documentando los negocios, así que yo feliz. Oye, pues qué gusto y quiero que nos platiques de Grupo Soin, Juana, porque creo que la salud y el sector en el que tú estás ha cobrado una relevancia, no porque no la tuviera antes, pero creo que a partir de la pandemia hay un parteaguas. Ah, sí, creo que la pandemia nos hizo un favor, ¿no? Y es entender que la salud debe estar en un lugar prioritario siempre, porque sin salud no hay nada, ¿no? Dicen que a veces pensamos que tenemos muchos problemas, pero cuando tenemos un problema de salud solo tenemos un problema. Y lo demás, el problema. Y lo demás tiene menos importancia, menos relevancia. Y la salud es interesante, Arlene, porque tiene varias aristas, ¿no? Porque primero la salud es cultural. Claro que es científica, claro que se debe basar en medicina con evidencia, pero también es cultural porque depende de cómo nos percibimos, de cómo entendemos las enfermedades, de cómo nos cuidamos. Y por otro lado, evidentemente, depende de las políticas públicas, de los esfuerzos que se hacen desde las instituciones, pero también desde la salud privada y también, ¿por qué no?, de la responsabilidad que tenemos los ciudadanos sobre el cuidado de la salud. Entonces, es apasionante y ya sabes que es el mundo en el que decidí trascender. Así que esta historia de empresa con Grupo Soin es también, y te lo tengo que confesar, la historia de mi propia vida. ¿Por qué? Cuéntame. Pues porque cuando trabajas en sectores nobles como salud, como educación, entonces la conversación sobre los negocios no es solo de rendimiento, de EBITDA, de crecimiento, ¿no? Hoy estamos en 11 países y esto cuando tú y yo nos conocimos, pues ni siquiera estaban las perspectivas. Pero más allá de eso, la salud tiene que ver con el número de personas que impactas, con el número de pacientes a los que tienes el honor, el privilegio y la responsabilidad de servir, a sus familias, a sus cuidadores. Entonces, puedes hacer una empresa que es rentable, que crece, etcétera, pero que además tiene un propósito intensivo que hace que no solamente quienes comandamos la organización, sino todos los que trabajan en la organización puedan compartir ese propósito y tener un elemento de realización profesional, y eso creo que lo hace muy redondo, muy bonito. ¿Y qué los diferencia? Porque, a ver, entendamos que este grupo tiene características muy especiales, algo en lo que por lo regular no pensamos, y de ahí creo que es el éxito tan tremendo de tu empresa. Pues mira, tenemos 3 unidades de servicio muy claras. Una es el servicio concierge, que es este trabajo de acompañamiento para personas que tienen enfermedades complejas, cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas graves. Luego está la unidad de servicio de diagnóstico genético, porque muchas de estas enfermedades tienen una fuerte base genética o en el diagnóstico o en la selección de tratamientos. Y la tercera y más nueva es justamente la de wellness y bienestar basado en información genética, que lo vuelve muy asertivo. Entonces, creo que tú me preguntabas cuál es el secreto del éxito. Yo creo que el secreto del éxito se puede resumir en una sola palabra y es congruencia. Congruencia entre lo que decimos, nosotros trabajamos para cuidar la salud de las personas, y lo que hacemos, ¿no? Y cómo definitivamente, más allá de la palabra, más allá de la frase cliché, el paciente en el centro, para nosotros ha estado en el centro por estos 17 años, pero también ha estado en el centro la salud de quienes cuidan, tanto los cuidadores en sus casas que cuidan a los pacientes, como nuestros propios cuidadores, concierge, enfermeros, psicólogos, nutriólogos, etcétera, a quienes también tenemos que cuidar para que presten ese servicio. Entonces, si hay una obsesión en la organización, es por hacer efectiva la palabra congruencia, y es un reto, y por supuesto que tenemos todavía mucho por hacer, pero yo creo que ahí está el secreto, la diferencia. Oye, Juana, y hablando un poquito de, pues justamente este sector que es tan noble, ¿no? Que es el de la salud, ¿para dónde crees que va este sector de la salud en privada en México? Mira, hay tendencias globales
a las que pues no somos ajenos, ¿no? Una de las tendencias justamente es el uso de tecnología y de inteligencia artificial para una mayor asertividad del diagnóstico y ya vemos incluso en México algunos usos, entonces seguiremos conociendo y escuchando de eso. Otra tendencia global es el uso de la genética y de la genómica para hacer medicina verdaderamente personalizada, y esto es darle a cada cual lo que corresponde respecto de sus genes, no solamente en tratamiento, sino en nutrición, en suplementación, y no usar estándares, ¿no? Creo que la tercera es la universalidad, que es algo de lo que incluso habla el gobierno nacional, y es pues que cualquier persona se pueda atender en cualquier lugar, y un poco que se hagan bolas, como decimos en México, que nos pongamos de acuerdo todos en cómo vamos a hacer esto de la responsabilidad financiera de cubrir, pero lo que está en juego es la vida de una persona cuando necesita atención de urgencias, y entonces no debería ser una limitante si soy afiliado a A, B o C. Entonces, esta es otra tendencia que tiene que ver con universalización. Y la otra definitivamente tiene que ver con la salud como un fenómeno local que debe adaptarse a la cultura, las costumbres y las necesidades de cada región. Con una medicina basada en recursos, basada no en estándares internacionales que pueden estar muy alejados de poblaciones más pequeñas, sino ajustado y adaptado a las necesidades poblacionales. Fíjate que justo te escucho y pienso en eso. México es un país tan grande y con poblaciones que no tienen acceso, pero ni siquiera una clínica que esté cercana a 2 o 3 horas, ¿no? Sin contar la forma de transporte. ¿Cómo atender eso, Juana? Porque me gustaría escucharlo pensando en que tu idea es justamente el acceso a la salud. Mira, hoy tenemos experiencias bien lindas, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedades poco frecuentes, enfermedades genéticas, en las que en algunos casos hay que facilitar que vayamos por el paciente a su casa, que seguramente vive en una zona rural, lo llevemos hasta el hospital de alta especialidad donde le aplican su medicamento, lo esperemos y lo regresemos a casa. Y eso que parece muy sencillo se convierte en el secreto de la adherencia terapéutica y por tanto de la calidad de vida del paciente. O en otros casos darle un día de respiro al cuidador, en fin, o sea, hay políticas públicas que deben ser generalistas, que deben ser nacionales, porque sería muy difícil hacer una política por cada enfermedad, por cada paciente, por cada fenómeno socioeconómico y cultural. Pero por el otro lado, la salud no puede perder esta sensibilidad de la individualidad. Un paciente no deja de ser persona, o sea, no deja de ser Pedro, Rodrigo, Juan con sus necesidades solo porque tiene un diagnóstico. Es esa misma persona que además tiene un diagnóstico. Entonces, creo que también tenemos todos que cambiar el lenguaje. No es la paciente con cáncer de mama, es Paola, mamá de 45 años, con un trabajo, con una vida, que además debe enfrentar un padecimiento como el cáncer de mama, y eso cambia completamente la perspectiva y el abordaje. Oye, pensaba en cuántas cosas has hecho en este tiempo que te conozco y el crecimiento ha sido tremendo. ¿Cómo se logran tan buenos resultados y cómo trasciende tu liderazgo y la huella que dejas en los negocios? Qué generosa eres, y esa es la ventaja de que te entreviste una amiga. Pero mira, Soin es una empresa que ha crecido en promedio 35% anual desde su fundación. Que hoy atiende alrededor de 100,000 pacientes al mes, que opera no solamente en México en 19 ciudades, sino que opera en 11 países en Centro y Sudamérica. Y pues los secretos no son secretos. Uno es mucha disciplina, una obsesión de impecabilidad en la operación, pero con la certeza de que vamos a cometer errores, que tenemos que ser transparentes con esos errores y rápidos en la resolución de esos errores para generar relaciones de confianza. Y el otro, que no es fácil, aunque se diga, es no estar dispuestos a negociar el propósito, no estar dispuestos a negociar la misión y la visión de la organización, porque los resultados se logran solo gracias a un equipo que cree en eso, que está convencido de eso y que vive en el día a día una cultura organizacional que se convierte en su diferenciador. O sea, yo podría decir misa aquí contigo como vocera de la organización, pero si dentro de la organización se viviera otra cosa, pues todos estamos a la distancia de un tweet, ¿no? A la distancia de alguien que te graba y dice, pues aquí dice nada, pero en realidad se hace B, ¿no? Y creo que 17 años después lo que hemos demostrado es que hay al menos un compromiso muy profundo con cumplir con el propósito y con ser congruentes
con el discurso que tenemos hacia afuera y que ese discurso hacia afuera realmente se convierta en cultura organizacional. Y sin importar qué tipo de empresa seas, yo estoy convencida que la diferencia de las empresas la hace una cultura poderosa que está permeada en todos los niveles de las organizaciones. Me encanta. Oye, pues se nos acaba el tiempo, pero insisto, eso me da pie a invitarte más seguido que nos platiques de este Sí, sector nos tan quedamos con importante. muchas ganas de seguir escuchando más. Muchas dudas. Sí, muchísimas.